Hoy Casa Árabe tiene, junto con la editorial Almuzara, el privilegio de presentar o de realizar un homenaje a Manuel Chávez Nogales con motivo de la presentación de su libro Ifni, la última aventura colonial española. A mi derecha está Manuel Pimentel, de larga trayectoria, pero en este caso editor de Almuzara, y Juan Manuel Riesgo, profesor en el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y vicepresidente de la Asociación Española de Africanistas. Es también un privilegio porque realmente rendir un tributo a la figura de Manuel Chávez Nogales yo entiendo que es importante. Debo decir que la primera vez que oí hablar yo de Manuel Chávez Nogales fue leyendo, en la época en que estaba preparando oposiciones para ser diplomático, hace 30 años, leyendo una historia de la literatura popular española que Gerald Brennan escribió a principios de los años 50, hacia 1951. Que creo que es un libro que nunca se publicó en castellano, no lo sé, pero allí, justo en la última página, había una referencia al libro Juan Belmonte, Matador de Toros. Y lo que decía Gerald Brennan es, si usted, lector, quiere conocer una novela moderna que emparenta claramente con la novela picaresca del siglo XVI y quiere saber lo que era la novela picaresca, lea el libro de Chávez Nogales. Yo inmediatamente fui y lo compré en la edición de Alianza Editorial de aquel entonces, que era el número 222 del libro de bolsillo. Y la verdad es que me encantó. Y no solo me encantó, sino que empecé a regalar Juan Belmonte, Matador de Toros, y en las fases en que regalaba el libro 222 de Alianza Editorial, veía que que había como ediciones adicionales, cosa que me llenaba de gran satisfacción. Incluso llegué a pensar que si algún día ocurría el tema, lo que Ray Bradbury señala en Fahrenheit 451, y la gente tenía que empezar a aprenderse de memoria los libros para que no desaparecieran, yo me elegía Juan Belmonte, Matador de Toros. Eso lo tenía absolutamente claro. Ya en aquel libro había un prólogo, un epílogo, no recuerdo muy bien, de Josefina Carabias, que hablaba de otro libro que para mí pasó a ser mítico, que era El maestro Juan Martínez que estaba allí. Es decir, el maestro Juan Martínez que estaba allí, el libro que él escribe sobre un flamenco, que por cierto era de Burgos, al que le pilló en Rusia la Revolución de Octubre, y todas las vicisitudes de él y de su familia, fueron para mí también un libro muy importante que he venido también regalando a lo largo de los años, que se encuentra, no sé, empezando por Bolivia o siguiendo por Afganistán, por Mozambique, en muchos lugares, y que es un libro que realmente, digamos, demuestra la capacidad que tenía, no solamente de escribir, sino de escuchar esa gran figura que fue Manuel Chávez Nogales. Después, a principios de los años 90, la Diputación de Sevilla publicó las obras completas. Yo creo que inicialmente la narrativa fue la profesora Cintas, si no me equivoco, Isabel Cintas, quien lo coordinó, y es un libro, digamos, la primera parte de la narrativa y después la obra periodística, es un libro que ha sido también fundamental. Yo creo que la figura de Chávez Nogales también fue impulsada de alguna manera al ser representante en realidad de la Tercera España, la Tercera España de la Guerra Civil. Él fue republicano y tuvo que exiliarse desde el lado republicano. Posteriormente estuvo viviendo en Inglaterra, trabajó para el servicio en español de la BBC y desgraciadamente poco después murió. Si no me equivoco, cuando llegó a la BBC precisamente llevaba su traducción en inglés del libro de Juan Belmonte como tarjeta de introducción. Hoy vamos a hablar específicamente del libro de Ifni, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva que, ya digo, para mí es fundamental, en el sentido de destacar la aportación de Chávez Nogales como uno de los grandes periodistas del siglo XX. Un gran periodista que, a su vez, o precisamente porque era gran periodista, era un gran reportero, al estilo de los grandes reporteros como Albert London y otros reporteros. Y precisamente lo que le lleva a Ifni es hacer un reportaje. Sin más, paso la palabra a Manuel Pimentel. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia, y también a la Casa Árabe una vez más por permitirnos venir a hablar de algo tan provocador como es libros, ideas
sabiduría. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la iniciativa y por el empuje que le vamos a dar. Hoy vamos a hablar un poquito de Chávez Nogales, van a hablar sobre todo del libro de Ifni, ¿no? En nuestro enlace con la Casa Árabe, precisamente el libro de Ifni, La última aventura colonial española. Pero también vamos a hablar un poquito de Chávez Nogales. Es una persona que sus libros siguen siendo bestsellers. El Juan Benmonte, que se acaba de glosar, sigue reiterando ediciones. Fijaros que en teoría el mundo de los toros pues parece que interesa menos. En Almuzara editamos bastantes libros taurinos, ¿no? Y bueno, y tenemos conocemos muy bien ese pequeño mercado, y es un mercado que interesa mucho a algunas personas y que tiene su nicho, pero el Juan Benmonte trasciende muchísimo lo que es la pura porcentaje de la sociedad interesada en el mundo de toros. Juan Benmonte lo leen los interesados en la literatura y en conocer a la sociedad española. Es un libro que recomendaría siempre, y me uno a las voces, pues un libro bellísimo y sobre todo inteligentísimo, ¿no? Fue su obra que más ha prolongado su existencia, que más ha brillado. Juan Martínez, que estuvo allí, sobre todo el mundo comunista, pero su prosa, la no ficción, los reportajes, los textos periodísticos, es lo que de alguna forma ahora están aflorando. Lo estamos aflorando básicamente desde Almuzara, en función de sus obras completas y otros textos inéditos, y con el beneplácito de su hija, y vamos recopilando los reportajes que sobre una materia escribió Chávez Nogales, y configuran en algunos casos pues libros muy coherentes, muy intensos, muy importantes, y son cuando los publicamos. Así tenemos el de Ifni, que hoy glosaremos, pero tenemos La España de Franco, que son reportajes que él hace desde Inglaterra sobre la guerra civil y sobre cómo evoluciona y lo que está pasando. Es clarividente. Tenemos un libro que me encanta, que es Bajo el signo de la esvástica, clarividente. Tenemos otro, Andalucía y la Blanca Paloma, que es divertidísimo. Hay alguna escena, él viene, figuraros lo que era la romería del Rocío, justo el último año, o creo que era el 36, ya hablo mucho, en el mes de mayo-junio, un poquito antes del 18 de julio, ¿no? Que fue cuando empieza la guerra. Bueno, pues se va al Rocío con un periodista francés, y el periodista francés no entendía nada. Cómo los comunistas, los anarquistas, que se supone que eran ateos y que estaban contra la iglesia, y se suponía que quemaban iglesias, pues se montaban todos en camiones a la Virgen del Rocío a decirle guapa y guapa, y estaban todos allí. El francés no comprendía nada, y Chávez Nogales intentaba explicarle cómo era esto de la religiosidad popular, que al mismo tiempo permitía, ¿no? Es un análisis del Rocío maravilloso, y que sigue Bajo el signo de la esvástica, para que veáis, porque hemos dicho y se ha glosado el Chávez periodista. Él hace grandes reportajes y por tanto es un gran periodista, y es el peso. Pero este no es solo un periodista, ¿eh? Este tiene una clarividencia estremecedora. Cuando leí el texto de la esvástica, fijaros, creo recordar, porque ya son textos que me leí hace tiempo, que él va a Alemania, creo recordar, si me equivoco un año, pues me equivoco, pero en el año 33. O sea, que faltaban todavía 6 años para el inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y en un momento dado del libro, se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Él dice, Alemania quiere entrar en guerra. Alemania por el cuerpo social, es decir, alemanes y alemanas, vamos, la sociedad. Alemania quiere entrar en guerra. Llevaba tiempo buscando el líder que la condujera hasta ella. Lo ha encontrado, se llama Hitler. Fijaros el análisis, que normalmente después se hace el análisis de que Hitler era un malvado, que sin duda lo era, y que arrastró al noble pueblo alemán a la guerra, ¿no? Él en el año 33 dice, Alemania quiere entrar en guerra, lleva buscando un líder que lo condujera, tal. Ese es un análisis de una clarividencia. La España de Franco, que ahora se glosará, su opinión del comunismo, son de una clarividencia espectacular. Y fijaros, cuando tú lees textos clarividentes, en vez de envejecer con los años, ganan, porque te dan perspectiva para entender lo que aconteció y sobre todo sabiduría para entender lo que puede pasar. Tú lo lees con una prosa, es muy elegante, es sencilla, no es nada recargada, es muy directa, muy sobria, se lee muy bien, muy fluida, pero condensa tanta sabiduría y sobre todo clarividencia, que hace que a veces, he dicho algunas frases que a mí personalmente me parecieron estremecedoras, ¿no? Estremecedoras. En Ifni este sí es un reportaje, este es claramente un reportaje periodístico, divertidísimo, porque aquí que en algunos de nuestros tratados nos toca, y ahora se explicará, ¿no? Estamos aquí con un experto que es Juan Manuel, más o menos nos toca en el reparto Ifni, y no habíamos tomado posesión de él. Y creo que era en la República cuando ya el gobierno, con ciertas presiones internacionales, tenemos que ir a tomar posesión de Ifni, porque ¿cómo no vamos a tomar posesión de Ifni? Figuraron los años aquellos, la Gran Depresión golpeando la economía
española, los tumultos de la República, en fin, poquísimos medios que pudiéramos dedicar pues, a una aventura colonial o a nuestra última aventura colonial. Bueno, pues prácticamente nada, un militar sin medio ninguno, él prácticamente con una lancha llega y toma posesión de Ifni en un acto heroico con riesgo, porque antes habían ido otros y las tribus, pues en fin, había tenido un final regular nada más. Chávez Nogales tiene una aventura porque va en avioneta, se le estropea en el desierto, en fin, tiene toda una aventura que hace el texto muy divertido y ya se adentra en Ifni para pues, tomar posesión. Toma de posesión que es sin ningún tipo de guerra, sin ningún tipo de acuerdo prácticamente, sino únicamente entrada aceptada por las tribus y los jefes de Ifni, suponemos, o en el libro lo deja, para contrapesar un poquito la presencia francesa masiva en todo el entorno. El libro es un reportaje, una aventura, tiene el sabor de África de nuevo, él queda muy fascinado y lo hace muy bien, y tiene bueno, pues ese encanto, ¿no?, de cómo se puede tomar posesión y de cierta política. Estamos ante un embajador, ¿no?, pero en este caso ante un diplomático. En este caso la forma de actuar da impresión de cierta provisionalidad, ¿no? De repente hay que ocupar Ifni dentro de una estrategia que nos ocupa. Yo he editado algunos libros de autores marroquíes, uno de ellos de que fue ministro, y analizamos las causas de la desavenencia tradicional entre Marruecos y España desde el punto de vista marroquí. Nosotros conocemos bien, y yo creo que tenemos parte de razón, y en otras probable que no, pero tenemos gran parte de razón, y me interesaba conocer el punto de vista marroquí de nuestros conflictos. Y uno de ellos hablaban del mito de Santa Cruz de la Mar Pequeña, un lugar que en algún tratado histórico aparece por ahí y que se acaban y que tiene mucho que ver. Los españoles decimos que tenía existencia y por tanto teníamos derecho en principio político. Por parte marroquí se entiende que era mucho más un mito que una realidad, ¿no? Bueno, pues entroncando con esto se produce la aventura de Ifni, que he hecho una pequeña encuesta. Y, bueno, las personas que estáis aquí porque estáis interesadas, os gusta África y seguro que todos sabéis perfectamente dónde está Ifni, o no. Si lo preguntáramos probablemente más de una persona aquí, diría, eso está por el norte de África, eso está en el Sáhara español. No os voy a poner en apuro, en fin, porque ya está feo a esta altura, pero realmente la gente no sabía dónde estaba Ifni. Todos lo habíamos oído, Sidi Ifni, pero ¿dónde está Ifni? Bueno, pues es un lugar, es un enclave, una cosa que quedaba, un territorio pequeñito, no era extenso, muy peculiar, y que quedaba aislado del Sáhara español, que sí todo el mundo lo ubica perfectamente, o Guinea Ecuatorial, que fue nuestra materia. Ahí claramente Chávez Nogales, en el propio título, Ifni, la última aventura colonial española, ya se da cuenta que en los años 30 no se produce la descolonización hasta mucho después, y sin embargo él ya sabía que esto era un modelo que se terminaba, y lo tituló La última aventura colonial española. Se terminaba, ya no había... Porque para tú ser colonizador no solamente tienes que tener la fuerza militar o la economía o la organización, sino tienes que tener una convicción moral. Es muy importante. Cuando los pueblos desde el 15, desde el 16 hasta el 19, Europa coloniza, pues lo hace desde una convicción moral de superioridad. Buena, mala, regular, ese es otro capítulo que no ocupa ahora mismo. Pero realmente había una convicción moral. Ya se diluye. ¿Por qué tenemos que colonizar? Y eso lo percibe con bastante nitidez en su clarividencia. Chávez Nogales va a ir para arriba, es un personaje que va a ir para arriba por la clarividencia que tiene estremecedora. Nosotros vamos a ir sacando algunos libros más. Tenemos ahora los textos que estamos trabajando, por ejemplo, que escribió sobre el guirigay, bueno, dentro de la prerepública y república. Tenemos varios textos, en este caso regionales, por ejemplo, muy interesantes, los que escribió sobre Cataluña, de una actualidad, de una clarividencia como todo ello. Tenemos varios que vamos a ir sacando, y yo creo que es un autor que hay que seguir, que se disfruta, porque de las lecturas que se disfrutan, es decir, no tiene, porque hay lecturas que te instruyen, pero oye, pero te cuesta. Esta es una lectura tan fluida, tan entretenida, tan elegante en su prosa, que realmente hace que no solamente se aprenda, y no solamente te lo pase bien, sino además que te haga pensar y te haga pues aprender. Chávez Nogales, como sabéis, es sevillano, pasa su infancia y su adolescencia y su primera juventud allí. Después se va un año a Córdoba. En Córdoba escribe su primer libro, que se llama La ciudad, que es un ensayo sobre Sevilla, que también se lo hemos editado, donde ya apuntaba maneras. Todavía tenía una prosa un poquito más barroca,
propia del sur, que no, en fin, más lírica, vaya evolucionando hacia el periodismo, le hace esa prosa mucho más sobria y más de reportaje, pero al mismo tiempo más contundente, más intensa en contenido, y ya recala en Madrid, donde ya hace pues su gran carrera profesional como periodista, siendo pagado cuando los medios todavía, fijaros, podían pagar grandes reportajes. Ahora mismo, pues 60 o 70 años después, y no podríamos, un periódico ya no puede pagar esos reportajes, enviar gente fuera y todo esto. En aquella época todavía se podía hacer, y él empieza pues a conocer mundo y a hacer grandísimos reportajes, que lo importante no es comprender lo que pasaba, que lo comprendes cuando lo lees, sino la clarividencia del por qué pasó y el por qué puede pasar. Y por último muere en el exilio, muere en Londres. Uno tiene la impresión cuando lo lee que Chávez Nogales era carne de la guerra. Uno u otro bando lo iban a... Era esa tercera vía que molestaría a todos porque era independiente, lee sus textos y no se casa. Él tiene un criterio muy propio. Él es de los que hace... ya sabéis que Machado, en este caso con bastante razón también, escribió aquel poema tan real, ¿no? Españolito que viene al mundo, guárdete de Dios, porque una de las dos Españas te ha de dar el corazón. Más o menos decía así, y es rigurosamente cierto, ¿no? Nosotros tenemos una predisposición genética al código binario, como la electrónica, el 0 o el 1, o de derecha o izquierda, o de Sevilla o del Betis. Vamos así, ¿no? Y por supuesto enfrentado radicalmente por un concepto casi de religión que tenemos del concepto ideológico, ¿no? Es una cosa muy curiosa, no pasa en otros lugares, pero nosotros, y eso lleva ya mucho tiempo y supongo que va metido en el pueblo, y no es fácil acabar. Chávez Nogales no tenía código binario, tenía matices, podía opinar de una cosa a otra, lo hacía entonces un personaje mucho más complejo, mucho más interesante, no comulgaba en la fe verdadera de la religión de los unos o los otros, sino que analizaba brillantemente, y la palabra que repito una y otra vez, clarividente. La clarividencia es el gran don de los sabios, y eso no se sabe muchas veces, y una y otra vez lo veréis. En fin, yo creo que cuanto menos se merece un homenaje. Vamos a seguir mucho tiempo hablando de Chávez Nogales, nosotros vamos a sacar toda la obra que vayamos pudiendo de él, y además para mí pues un motivo de orgullo, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, África nos enamora, nos interesa muchísimo, pues que una persona de esta trayectoria, esta clarividencia, este recorrido, esta elegancia, se fije en un enclave perdido, remoto para nosotros, desconocido todavía hoy, como es Sidi Ifni, pues una magnífica oportunidad para estar aquí y encontrarnos desde Casa Árabe con él. Disfrutar el libro y sobre todo muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a ustedes por esta nutrida asistencia, hoy que hay partido del Real Madrid. Y además sé de algunos que han tenido un accidente de coche de hace poco, otros que tienen cargos y responsabilidades muy importantes, y aquí están. Y a ver si entre todos le hacemos un homenaje a Chávez Nogales, porque él hace ese viaje a Ifni en un avión pilotado por Gómez del Barco, se accidenta cerca de Agadir, pueden contar la vida. Además, él utiliza una terminología inédita y preciosa hasta aquel momento, que los aviones que se estaban desarrollando de aquella manera son las botas de 7 leguas. Y él hace un viaje a Rusia, como se ha contado, cuenta cosas tanto de Alemania como de Italia que son realmente clarividentes, y como ahora el Museo del Aire está restaurando un Stinson del mismo tipo que usó Chávez, yo creo que ponerle el cartelito del texto explicativo vendría bastante bien. Y se ha hablado también del maravilloso libro La biografía de Belmonte. No hace mucho que yo tenía una lucha muy dura y muy difícil, porque no en todos sitios tenemos la suerte de tener un diplomático tan culto como es don Eduardo López Busquets, y yo planteaba en cierta institución, por cierto, el Ministerio de Exteriores, que se pudiera hacer un acto sobre Chávez Nogales y que diera la conferencia a su biógrafa, Isabel Cintas. Claro, la señora que estaba a cargo me preguntó que quién era Chávez Nogales, que quién era Isabel Cintas. Bueno, pues una profesora de Sevilla. Porque las colegiales, que son mujeres, la mayoría de ese mayor, pues me decían, profesor, nos gustaría que viniera una mujer, porque aquí siempre vienen profesores mayores, siempre hombres, y además, a ser posible, que fuera a las 10:30 de la noche, como otros colegios mayores, porque nosotros por la tarde tenemos clase. Es decir, aquellas chicas de 19, 20, 21, 22 años sabían perfectamente quién era Chávez Nogales, y muchas de ellas quién era Isabel Cintas, pero quien estaba a cargo de todo aquello no tenía la más remota idea.
Por eso, cuando yo quise hacer un acto parecido a este, de la otra obra, aparte de la estupenda que se ha publicado en Almuzara, y antes de que se me olvide, yo conocí a Manuel Pimentel trabajando con nuestro común tema de los moriscos, que casualidad que el otro día, el 14 por la mañana, era público como usted, y tuve que improvisar una conferencia sobre eso, por nuestro amigo Ismael de Adé, el morisco de Tombuctú, que no pudo venir. Pero es que estos libros tienen una ventaja, tienen unas fotos estupendas y al precio que se venden hoy en día pues no se encuentran. Y yo me he ido comprando toda la obra de Chávez, efectivamente es un hombre clarividente. Habla de los bolcheviques y dice que de Rusia se va a tardar muchos años en salir del comunismo. Bueno, la Unión Soviética, como era aquella época. Los conceptos que da sobre la comparación de aquella Sevilla que había tenido la intentona tablada, una situación complicada, pero que luego, claro, los franceses, además, ¿quién hace las fotos del reportaje sobre Andalucía Roja, la Blanca Paloma, lo que se publica en la revista Voilà? Nada menos, y me refiero a estos amigos que están al final, que Robert Capa. O sea, que es que realmente Chávez en todo fue un hombre clarividente y asombroso. Entonces, en el caso de Izni, efectivamente, como se ha dicho, había unos históricos derechos de Santa Cruz de Mar Pequeña que diferentes navegantes, González Duro, habían hecho investigaciones y los diferentes catedráticos de geografía se peleaban con diplomáticos y con marinos sobre dónde estaba el lugar exacto de aquel mítico asentamiento para apoyar las pesquerías de Canarias que había existido desde el siglo XVI y pertenecía a España. Según dicen los máximos expertos, entre ellos el don Tomás García Figueras, el lugar donde se estableció no era este en el que al final ocupó España esta posición en Izni. Pero los marroquíes, en el tratado que dio al final de la guerra 1859-60, aquella guerra llamada pomposamente la Guerra de África, ya aceptaron ceder ese territorio similar a aquel que habían tenido los españoles. Y eso nos ocupaba. Y claro, pues cuando la colonización francesa va avanzando, pues los grupos insumisos se establecen al sur, mientras, claro, Francia ocupa la zona de Marruecos-La Sagua, que es la más fértil, y España, con bastante dificultad, va combatiendo hasta aquella guerra terrible que acabó en el 27, por la zona más montañosa, menos fértil, y donde había las tribus más insumisas de la zona norte del protectorado. Hubo una zona sur, Cabo Jubi y Tarfaya, donde estaba un aeródromo y donde fue salvado la vida el Saint-Exupéry por nada menos que Ignacio Hidalgo Cisneros, descendiente de virreyes, que fue el jefe de la aviación republicana en la Guerra Civil. Yo cuando leí aquellas cosas del libro estupendo Cambio de rumbo de Hidalgo Cisneros, pues investigué, hice algunos trabajos y en el año 91 me dieron un premio muy bien pagado, que era el premio Ejército del Aire de Periodismo. Y yo terminaba con aquella amistad que había hecho Hidalgo de Cisneros con Busaraya, que era el hijo del sultán azul, y que en el 33, como decían antes, efectivamente bien, muy poco antes de esta ocupación definitiva, que se intentó que fuera con el aniversario del 14 de abril de la República, y bueno, fue así más o menos, ya definitiva, en 1934, pues en el 33 Busaraya intenta negociar con la cábila principal, los Bait el-Maran, y parece ser que se había dicho que se iba a pagar un dinero, que no se pagó, bueno, hubo una serie de enfrentamientos y dio lugar a que murieron dos saharauis, el hijo del sultán azul, Busaraya, un intérprete, y se salvó un askari, que algunos de aquí conocen, veo que están a Camacho, su vida tan divertida y tan interesante, que es el famoso Paquito Embarek, o sea, el hijo nada menos que el Geal Benz, que fue gobernador del territorio del Sáhara. Y yo terminaba mi artículo, y pienso que eso fue decisivo, aunque me dieran el premio, diciendo: no hay mayor prueba de amor hacia un país que morir por él, porque efectivamente el hijo del sultán azul, hermano de Merey Berrebo, que se habla aquí en el libro de Izni, pues murió en aquel intento. Entonces después se buscó a la persona más inteligente y más capaz para hacer esta ocupación, que era evidentemente Oswaldo Fernando Capaz Montes, un coronel que hablaba árabe y bereber, que había ocupado prácticamente sin dar un tiro la mítica Sawen, la segunda vez que lo hacía España, la primera vez lo hizo Castro Girona, y que tenía una mejala
que es las tropas que dependían del Jalifa, o sea, de la autoridad delegada del sultán de Marruecos, que teóricamente no eran españolas como los regulares, pero bueno, tenían oficiales españoles. Ya en el largo intento de las sucesivas ocasiones en que se había producido, esto era un poco como el desembarco de Alhucemas, parte de los soldados marroquíes, cansados de estar en la zona sur del protectorado, en nuestro Sáhara y Cabo Jubi, pues había habido un conato de sublevación, murió un oficial, se fueron varios, en fin, esto se prolongaba y al final no había hombre más capaz que don Fernando Capaz. Y él lleva a la Mejala de Gomara, posiblemente por llevar esa gente que le era más fiel y que al mismo tiempo eran gente, por decirlo así, menos belicosa que los rifeños y los yebalíes de la zona más próxima a Ceuta y Tetuán. Entonces, esta ocupación se hace que al principio, pues con un marinero, con su ayudante, pues prácticamente un grupo de hombres, sin disparar un solo tiro, se negocia con los indígenas, ellos se les convence para que entreguen las armas, obviamente pues habría unas compensaciones, y en poco tiempo, cuando ya, porque dicen que el único enemigo que tiene España allí es el mar, efectivamente, parece ser que no debía ser el lugar mítico de aquella posición de apoyo a los pescadores, porque un lugar donde es inaccesible para los barcos, y además es curioso, esto tiene hasta 7 connotaciones que en mi vida, que bueno, no me daría tiempo a contar, pero por ejemplo, otra de las cosas curiosas es el destructor Dato. El destructor Dato no tenía que haber estado hecho no podía estar presente en esta ocupación, ni en el paso del Estrecho el 5 de agosto de 1936, porque había sido vendido a Colombia. Pero ocurrió que en el 33 hubo un incidente entre Colombia y Perú, y a un capitán español de ingenieros, Francisco Iglesias Braje, le nombran jefe del contingente de paz, que por cierto, llevaban brazaletes azules y pañuelos azules. Y entonces, claro, ¿cómo España va a vender un barco a una de las naciones beligerantes cuando está en una operación de paz? Y esa es la razón que el Dato participa en la ocupación de Ifni. Que, ya digo, hay un grupo mínimo de personas y las tropas llegan mucho después. No cabe duda que el dominio de los idiomas, la capacidad de negociación que tenía Fernando Capaz, pues era fundamental. Y luego fue importante en otras cosas en la historia, incluso en un hecho diplomático muy importante. Cuando empieza la guerra civil, Azcárate está visitando, están haciendo un viaje en la Sociedad de Naciones, que se lo está enseñando a Fernando de los Ríos, y se les dice que rápidamente tienen que ir a París para hacerse cargo de la embajada. Y dicen que en Londres no hay ningún problema, porque el embajador es Julio López Oliván, que es un fiel republicano, y en un momento fundamental donde las potencias neutrales, Francia, Gran Bretaña, pueden decantarse un bando u otro, pues están muy convencidos que no va a haber ningún problema. Hasta que el 23 de agosto, de pronto, Julio López Oliván, el fiel republicano, dice que él dimite y que se marcha. ¿Y por qué había ocurrido aquello? Pues porque Capaz había sido asesinado en la cárcel Modelo de Madrid. El alto comisario de Marruecos, Rico Abello, estaba muy satisfecho. Yo siempre he escuchado muchas veces a don José Prat, cuando nos hacía la inauguración, desde que yo fui alumno de los cursos de altos estudios internacionales, que la República había hecho la mayor ocupación de tierra del siglo XX. Bueno, yo pienso que sería el protectorado de Marruecos. Y siempre nos lo decía todos los años que inauguraba. Y hablaba de Capaz y de la admiración que le tenían los republicanos. Manuel Rico Abello, el alto comisario, cuando viene a Madrid como ministro de Gobernación, no dimite como alto comisario y quería nombrar a Fernando Capaz jefe de la Guardia de Asalto. Es decir, que era un hombre realmente muy competente. Y yo he leído en alguna biografía que Manuel Chávez Nogales entrevista a importantes personajes. Uno, Belaídi. Bueno, podía ser el Belaídi de la Escuadrilla Internacional España, el del libro de Espar y de la Sierra de Teruel, que probablemente creo que es un árabe que creían argelino de Francia, pero en realidad es tunecino, que es el padre Belaídi, el que ha sido asesinado recientemente por los salafistas en Túnez. No es ese Belaídi, claro, el que se entrevista a Abdelkrim, que se entrevista también a Sibelá, que es y Ben Said, los ministros de Abdelkrim. Pues no, son todos que coinciden en los nombres, no como se ha dicho en cierta biografía, los personajes importantes de Ifni que con ayuda de un intérprete, Manuel Chávez Nogales va entrevistando
uno por uno. Y yo me asombro porque este libro lo he leído hace poco, claro, ha salido hace unos meses, que en libros muy documentados y también muy antiguos, la cantidad de datos étnicos y de historia del territorio, y datos de antropología, y datos incluso de botánica y de agricultura que se contiene o que están en este libro, no los había visto yo hasta ahora. O sea que es otra cosa para admirar más a Chávez. Y dice que capaz con su palabra encandilaba a los moros. Dice que el sultán azul, pues muchas veces le pregunta, ¿y qué opina usted de los españoles? Pues no sé, en fin, siempre se dice la frase, algunos aquí lo saben muy bien, que al parecer My Lai Ning, antes de morir, a uno de sus hijos le había dicho, siempre relaciónate con los españoles, nunca con los franceses. Bueno, Francia era la potencia colonial, Francia era la que daba más duro. En el tiempo del coronel Benz y en tiempo en este mismo momento, que en fin, hay unas referencias muy graciosas a los mecánicos de Getafe, de aviación, en fin, y muy simpáticas, pues la idea que tenía Benz es que había que demostrar a los indígenas que España tenía aviones también, que España tenía barcos de guerra, en fin, pues le preguntan a Chávez tiene un diálogo muy curioso con el sultán azul, con María de Rebo, pero claro, pienso yo que siendo hermano de Busaraya, que había muerto en el otro intento, debía de saber más cosas de los españoles, pero en fin, él le pregunta a Chávez, es decir, para aquella gente, este personaje a caballo, además, claro, situémonos que el Lerroux no era tonto. Ahora hay un incidente internacional con Corea del Norte que muchas veces, cuando hay una situación interior difícil, lo que se hace es entretener al pueblo con una acción internacional. De manera que la República lo que quería era, pues, por fin, cumplir esta ocupación pactada desde el Tratado de 1859-60 y reconocido en la Conferencia de Berlín, que pues, se puede decir que en 1883-84 dividió el continente africano. Y un poco se trazaron esas líneas rectas que siempre decimos los africanistas, que se han separado tribus unas de otras, y ha creado algunos equívocos. Y tiene mucha gracia, como antes decía Manuel Pimentel en sus descripciones, que cuando llega a la zona más fértil, claro, es una diferencia notable respecto al Sáhara, claro, ellos hablan de los raids que sufrían. Yo estoy pensando, aquí algunos que conocen muy bien el Sáhara, de los Ulad Belim, y muchas veces lo que pretenden es que estos españoles, que tienen aviación, estos españoles que son militarmente muy fuertes, que han traído unos barcos de guerra y han desembarcado con mucha dificultad y han cumplido, luego también a través de los carabos moda, carabos un poco indígenas, que es curioso el que los dirige, nada menos que el capitán de corbeta Buiza, que será uno de los dos almirantes de la flota republicana. Es decir, que nos encontramos continuamente nombres. Y luego en sus conversaciones, uno de los intérpretes es el teniente Melis. Entiendo que fue un general retirado, Manuel Melis, que a mí me dio clase en quinto de Ciencias Políticas de Comercio Exterior, y con el que tuve una relación realmente muy cordial. Y creo que es el padre del que ha dirigido la obra de los túneles de la M30, por la que pasamos todos muchos días. Y este valor de estar solo, prácticamente sin nadie, al principio cuando están Chávez, el intérprete, el marino, y capaz, y tranquilamente, en un sitio donde en el intento anterior ha habido 2 muertos. Y esa comparación divertida, que bueno, la zona fértil, pues eso, es como Carmona. Y se ven pues cosas que se pueden hacer. Y luego, pues, una de las obsesiones y de las preocupaciones, que claro, es la parte final del libro, que puede ser visto con los ojos de hoy, a lo mejor más lejano o menos interesante, habla de aquellos intentos que por una especie de aventurero de estos que siempre engaña a mucha gente, que se llama López Expósito, están convencidos que todavía hay 300 españoles de la época de Silvestre, ahora que mi compañero y amigo Luis María Cazorla acaba de sacar su libro sobre el Resuni y Silvestre, pues piensa que 300 españoles siguen prisioneros y que han sido llevados hasta el sur. Y claro, pues se han escrito libros sobre ellos por González Ruano, claro, libro de Mafre que se ha regalado en toda Hispanoamérica, que no se ha regalado al norte de Marruecos con tanta gente que habla español, y si nosotros lo buscamos no lo encontraríamos, pero si uno tiene un amigo en Chile o Argentina se lo encuentra. O de Edgar Neville, o sea, hay ese mito, esa leyenda de que esos españoles han sido escondidos, que incluso los franceses los tienen trabajando en lagos de sal, y que están allí.
Y hay un gran interés porque en unas fechas muy similares España ocupa Ifni, ocupa Asmara, ya en el Sáhara, y los franceses ocupan esta zona. Es decir, que ya se llega a los más recónditos lugares a los que los europeos, militarmente y como colonizadores, no habían llegado. Además, pues en las conversaciones que tiene Chávez, pues le hablan de lo que ellos tienen que recoger lejos, que tienen que ir a comprar y que si España se lo puede traer, ya no tendrían que ir a zona francesa, ni tendrían que ir al español puesto de Cabo Jubi. De manera que en todos los tratos que hace Chávez, pues se puede decir que es el intérprete, es el periodista, es el negociador, es el diplomático, es el aventurero de los aviones, es el colaborador necesario de los militares, y en todo es un personaje notable. Y en fin, podía contar muchas cosas más, pero no quiero descabezarles el libro, porque entonces me riñería con toda la razón Manuel Pimentel si yo les cuento todo lo que se relata en este libro y no lo comprarían. Pero creo que Chávez es un hombre excepcional. Yo espero que hagamos un acto similar a este en el Ateneo y hablemos de los dos libros de la Guerra Civil. Él tiene a un hermano, coronel del Ejército Republicano. Ya saben que había una polémica entre Isabel Cintas y Arcadio Espada. Lo que decía Arcadio Espada es que en parte de las cosas que cuenta en su libro de la Guerra Civil no estaba presente en Madrid. Pero si, claro, tiene un hermano que es coronel con Miaja, pues claro, la información era de primera línea. Pero su muerte prematura, con 47 años, pues es realmente una tristeza, porque hubiera hecho una aportación a España extraordinaria. Y, por ejemplo, una de las cosas que me llaman a mí mucho la atención es que él fue director de Ahora y era redactor jefe en el Heraldo. Y ahí estuvo con Alfredo Cabanillas, que algunos vinieron al libro que presentamos en la Fundación Sur, Historia de mi vida. En alguna biografía a mí lo que me ha sorprendido es que se llevan 2 años de edad. Uno es director y otro redactor jefe del Heraldo. En fin, Alfredo Cabanillas, que era un fiel republicano como Chávez, tuvo que irse de España porque le mataban los del otro lado, porque se dedicó a salvar a importantes nobles y aristócratas. Y en alguna biografía que hay, pues una de las cosas que me llama la atención es que pues se cita muy poco a Alfredo Cabanillas. Lógicamente, un director con unos redactor jefes que se llevan 2 años, que son 2 periodistas aventajados, pues tendría que tener muchas cosas en común y que decir. Y Alfredo Cabanillas escribió un libro, Epopeya de un soldado, de la campaña del 21. Yo creo que influyó mucho ese libro en Chávez Nogales. Y yo creo que la idea de ir a Ifni fue un poco relatar en primera línea lo que él había visto que su amigo, jefe, compañero, maestro, había hecho en Epopeya de un soldado. En fin, yo sigo recomendando que, a pesar de que hay algunos libros históricos, porque yo he tenido varias experiencias de este tipo, que personas de 90 años escriben su vida. Y claro, si no tienen a alguien que les ve al lado cualquier error que pueden hacer, de tema de fechas o de espacios geográficos, pues desafortunadamente hay algún error. Pero yo creo que ese libro es otro que también merece la pena. Y entonces, pues termino agradeciendo a Almuzara el esfuerzo que hace, y yo sé que con mucho esfuerzo, con mucha aventura, que hoy en día, yo no creo esa frase tan dura que dicen de que en España editamos como Alemania, pero vendemos como Zambia. Realmente, hoy en día la aventura del libro, con la competencia digital, con la crisis económica, yo creo que requiere una segunda fase, que es esto, el presentar el libro, el hacer propaganda, el boca a boca. Aquí se ha hablado y ha habido, cuando la Feria del Libro, algo importantísimo, con tiempo entre costuras, el éxito alrededor que ha tenido ese libro. No le dieron ningún premio, no fue Premio Planeta, pero triplicó en las ventas o cuatriplicó al Premio Planeta. Pero fue ese boca a boca el que dio la publicidad para que un libro ambientado en Marruecos, y a todos los que somos africanistas nos gusta mucho, se vendiera mucho. Y entonces hay algún hecho que, en fin, si me preguntan y ya saben, pues podía contar en relación con la Guerra Civil, pero este territorio fue absolutamente fiel a España. Cuando hubo los sucesos del 57-58 era el Ejército de Liberación marroquí. Hay unos documentales estupendos del profesor Esteban y de un nieto de Bermejo, que fue gobernador de Ifni, que se pusieron en una sesión del Sáhara que hicimos en la planta superior, que yo creo que para este curso está todo saturado, pero le pido al embajador Busquets que para el año que viene haga una promoción pública de esos documentales. Uno es en blanco y negro, en 1928, el primero que se hizo sobre el Sáhara. Y en fin, sobre los personajes de este territorio, si Chávez hizo una labor extraordinaria, pues yo termino con la misma frase de mi artículo, como el caso del Sefu Jaraya, el hijo del Sultán Azul de Mailanín. No hay mayor prueba de amor a España que este árabe, que
que murió por España.